Buenas. Después de haber visto todas las heroicas historias de Lawrence de Arabia, después de haber visto cómo Inglaterra intentó evitar entrar en el conflicto, Inglaterra va a entrar también en la Primera Guerra Mundial y el mundo va a ver una cosa que no se puede imaginar, una tragedia de unas proporciones tan dantescas como absurdas, tan terribles como inútiles, una carnicería total. Esta guerra, la Primera Guerra Mundial, es distinta a todas, porque está basada en una gran exposición de la carne humana a la muerte sin ningún sentido, y nadie se imaginaba las proporciones que esto iba a tener. Esta no es una guerra como la guerra de Crimea, en la cual los ingleses dieron la última carga de caballería ligera y descubrieron que la caballería frente a la artillería y a los tanques ya no tenía sentido. Esta no es una guerra como la guerra de Khartoum, en la cual el general Gordon logró defender el puesto de Khartoum durante la batalla. Esta no es una guerra de batallas definitivas. Existía la idea de la batalla definitiva, que había una batalla que iba a definirlo todo, que era en esa donde iban a cambiar las circunstancias, porque las guerras se habían compuesto de batallas definitivas. Una batalla era la que había determinado el mundo protestante en Irlanda, y en la derrota de los católicos en la batalla de Boyne. Una batalla era la que había determinado el fin de la era sajona y el comienzo de la era normanda en los tiempos de la batalla. Eran batallas definitivas las que habían sellado la historia y la suerte de los pueblos. La idea que había hecho carrera en el siglo XIX de que la guerra era la política por otros medios, era parte del pensamiento de la época, y se creía que de esta forma se definían posiciones políticas. Por otro lado, la idea de que la violencia era la partera de la historia y que todo esto era necesario para el surgimiento de las nuevas civilizaciones también gravitaba en la época. Ideas totalmente contrarias a la de progreso, que hablaba de la humanidad como un reino cada vez mejor en términos éticos, en términos democráticos, en términos de igualdad. Entonces, usted por un lado está hablando de un mundo que sea cada vez más libre, cada vez más democrático, cada vez más igualitario, y por el otro lado está diciendo que ese mundo se consigue con la violencia y con la guerra. Estas contravías de teorías, la aceptación belicista de la época, hace que todo el mundo se vaya a meter en la Primera Guerra Mundial muerto de la dicha. Eso les parecía que no iban a llegar a tiempo, les parecía que se les iba a hacer tarde y se les iba a acabar la guerra. Entonces, y además llegaban con estas charreteras de colores, con estos uniformes absolutamente vistosos, donde todavía había penachos, y tenían estos cascos, estos yelmos que resplandecían con el sol. Esos se veían como los soldaditos de plomo preciosos. Y cuando se metan en estas trincheras y en estas carnicerías se van a dar cuenta que esos yelmos tan bonitos son de lo más atractivos y de lo más relucientes cuando usted está en la batalla, y que lo que necesita es camuflaje. Y ahí es cuando la gente se va a empezar más adelante a vestir de verde oliva y de gris, porque lo que menos necesita usted en la batalla es verse divino y rojito al otro lado del barro. Entonces, se van a meter todos en esta felicidad con la guerra. Eso les parece pues que no les van a alcanzar los pies para llegar a alistarse en las tropas. Y los ingleses se van a meter en la guerra, y cuando los ingleses se meten en la guerra y dicen que hasta el último hombre va a morir, mandan a los australianos. Y los australianos, que están por allá cansados de peluquear a ovejas, quieren acción, quieren conocer el mundo, quieren irse al otro lado del mar. Se les ofrece crucero por el Cairo antes de llegar a las tropas definitivamente que están embarcadas en Europa. Se van todos estos muchachos, todos rosaditos y todos fortachones, que son los ricos australianos. Estos muchachos valerosos van saliendo de Australia y de Nueva Zelanda, por eso se llaman Anzacs. Y estos van a llegar allá y se van a encontrar con el horror más espantoso del mundo. Todos van hacia la gloria, porque la idea que tenían antes de la guerra era del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, era del enfrentamiento de los ejércitos uno contra otro con las espadas, estaba revestida de honor, era un asunto de sables, era un asunto de que los dos ejércitos se encontraban en la mitad del campo de batalla y se trenzaban a muerte con sus espadas y sus sables en vestidos de valor, y el ruido de los sables los hacía imaginarse toda clase de gloria y de honor. Esta gente va a cubrirse de gloria, se va a cubrir de barro, de sangre, de vergüenza, de carnicería.
Entonces se van allá y esto es una cosa totalmente diferente. Este tipo de guerra no la conocían. Hay antecedentes de esto en la Guerra de Secesión Americana y en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, pero eran puntos demasiado lejanos para que se entendiera que otro tipo de guerra monstruosa había empezado y que esa era la que iba a definir el tipo de conflicto que va a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos se van a encontrar ya en las trincheras con una barbaridad que nadie se va a imaginar y que va a denotar tanto la incapacidad militar como el desprecio por la vida humana, las dos cosas. Y esto, mejor dicho, la sensación general de esta guerra es de vergüenza. La llaman la Gran Guerra, porque no la primera, porque por supuesto a nadie le ocurre que va a haber otra. Entonces esto va siendo una cosa terrible, y dice uno, pero ¿cómo se metieron en esto tan macabro? Entonces empezaron por este sistema de alianzas tan esquizofrénico en el cual todo el mundo respondía en políticas de bloques militares. Entonces esto se va complicando porque después del asesinato del príncipe, del archiduque en Sarajevo, inmediatamente empiezan las declaraciones. Entonces inmediatamente después de eso es cuando Austria empieza a exigir que le entreguen a los culpables, y si en 48 horas no se los entregan, entonces ataca a Serbia, y eso hay una cantidad de maniobras diplomáticas que no van a servir. Visitan a Rusia los presidentes Poincaré y Viviani y empiezan a hacer el consejo, y Serbia invoca los derechos de los estados soberanos y nadie le para bolas con eso. Entonces Austria le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Esta guerra va a durar 3 años y en 3 años se van a echar 10 millones de muertos. Entonces hay una movilización parcial rusa y mire, esto se va complicando de una manera tal que el 28 de julio Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. El 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto Alemania le declara la guerra a Francia. El 4 de agosto Alemania le declara la guerra a Bélgica y Gran Bretaña se la declara a Alemania. El 5 de agosto Austria-Hungría le declara guerra a Rusia, Serbia, Alemania, Montenegro a Austria. Luego Montenegro, Alemania, Gran Bretaña y Francia, Austria, Hungría, Japón, Alemania, Austria, Hungría, Japón. Y luego ya el 4 de septiembre hay una declaración conjunta de Gran Bretaña, Francia y Rusia que se comprometen a no hacer paces por separado. Entonces mire que arrancamos el 28 de julio y ya el 4 de septiembre del 14 ya está todo el mundo contra todo el mundo. Porque mucha gente se va incorporando a la guerra. Hay potencias que en un comienzo son neutrales y luego van a entrar de uno u otro bando. Por ejemplo, Italia en un comienzo es neutral, pero luego Italia entra del bando de los aliados a cambio de territorios. Por eso es que ella se va a sentir después tan defraudada con los resultados finales de la guerra. Turquía no entra en una primera fase, pero luego sí va a entrar Turquía y va a tener un papel definitivo. Porque como Turquía es euroasiática y es el otro imperio, entonces Turquía se parte por los Dardanelos. Hay un estrecho en el Mar Negro que es el que une la parte europea con la parte asiática, y ese estrecho, como Turquía es euroasiática, tiene partes en Bulgaria. Entonces Bulgaria en ese momento es parte de Turquía y la idea es partirlo por los Dardanelos. Entonces ellos se van a meter en la guerra también. Más adelante se van a meter los Estados Unidos por el hundimiento de Lusitania. Japón del lado de los aliados. Japón también entra del lado de los aliados. Entonces esto se va haciendo más complejo porque cada uno va a entrar de uno u otro bando gradualmente y el conflicto se va agrandando y agrandando y agrandando. Y como cada una de estas potencias tiene colonias, las colonias también están metidas en la guerra sin comerlo ni beberlo. Están los del África del Norte y a los africanos los ponen a matarse por una cosa que con ellos realmente no tiene que ver nada. Pero los van a matar, los van a meter ahí también. Entonces esto se va, mire, es como una gran bola de nieve lo que va pasando acá, y esto se va volviendo de unas proporciones que a nadie le caben en la cabeza. Es como si el remolino de los Balcanes hubiera succionado a toda Europa como un agujero negro. Es por ahí, por el problema de los Balcanes. Aparentemente nadie tiene que ver con los Balcanes. Aparentemente todo el mundo creía tener políticas separadas. Inclusive los alemanes decían que el conflicto de los Balcanes no valía los huesos de un granadero prusiano. Eso, mejor dicho, les parecía que estos conflictos de los eslavos eran unas cosas aburridísimas de unos pueblos que tenían la costumbre de matarse y los miraban con un lejano desprecio. Y las primeras 3 guerras balcánicas a nadie le importan. Y es por eso ahí se va formando, haga de cuenta, como un agujero negro, una especie de remolino que va a succionar a toda Europa.
y el conflicto de los Balcanes, a quien nadie le para bolas, lleva al mundo a la Primera Guerra Mundial. Entonces la primera parte son las declaraciones entre todos los gobiernos centrales de la Europa Central de guerra entre sí, a partir de la invasión y de la decisión de Austria-Hungría de atacar a Serbia. Y como ahí están metidos todos los demás, entonces por el sistema de alianzas empiezan a meterse todos de los diferentes bandos. Inmediatamente empiezan a meterse porque ellos han firmado esas alianzas. Entonces Inglaterra había prometido salvaguardar la neutralidad de Bélgica. Bélgica se había declarado neutral. Los alemanes atacan a Bélgica para lo que quieren siempre, que es invadir a Francia, porque resulta que dentro del esquema de la guerra la idea es que usted va a invadir de flanco al pueblo que va a atacar, ¿cierto? Y el flanco de Francia, pues es Bélgica. Entonces Bélgica lleva siempre del bulto porque es el flanco de Francia, en la primera como en la segunda. Entonces, lo que hacen los alemanes es atacar por el costado, por el lado de Bélgica, y al atacar por el costado de Bélgica, rompen la neutralidad de Bélgica, cuya protección estaba a cargo de Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra tiene que meterse en la guerra, porque la neutralidad fue violada. Hay una tensión previa entre Alemania e Inglaterra desde el momento en que Alemania decidió desarrollar una armada. Se sabía que el desarrollo de la armada lo llevaría tarde o temprano a un enfrentamiento con Inglaterra, y ese tarde o temprano va a llegar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, alrededor de Bélgica, del flanco que protegía a Inglaterra y del desarrollo de la armada por parte de los alemanes, es que Inglaterra se ve involucrada en el conflicto. Y por supuesto, alrededor del sistema de alianzas, porque ella es aliada de Rusia y es aliada de Francia. Entonces, si usted va a atacar a Francia, ya de hecho, con que Rusia se haya metido en la guerra para respaldar a Serbia, Inglaterra está arrastrada ahí. Pero la cosa se hace mucho más directa cuando usted acerca la cámara y la pone directamente sobre el mapa de Bélgica, y ahí sí se está metiendo directamente con Inglaterra porque su compromiso era defender la neutralidad de Francia, de Bélgica. Entonces Inglaterra entra en la guerra. Y en un principio esto tiene ese toque heroico, y uno ve en la duquesa de la calle Duke a la señora Trotter dándole ánimo a las tropas, y Lord Haslemer, el amor de la señora Trotter, va a ir rápidamente hacia la guerra y todos los soldados va la nobleza de los ingleses, la crema de los ingleses, aquellos que se consideran los más aptos, porque la guerra coge a los más fértiles, a los más sanos, a los más aptos, a los más saludables y los mata para que no haya material genético que se pueda renovar de ahí. Entonces, lo que llevan a matar a los campos de Europa es lo mejor que tienen de todos los países. Van a llevar lo mejor, sus más grandes muchachos, sus mejores hombres, van a morir en una carnicería terrible. Entonces, toda esta complicadísima geopolítica, la entrada gradual de los demás países y la característica militar de esto, van a llevar del honor y de la pretensión de gloria y de todas estas charreteras y de todos estos románticos mitos de la guerra al horror de las trincheras y la carnicería. ¿Qué hace diferente de este conflicto a todos los demás? Las ametralladoras. Porque con las ametralladoras, las armas de alto alcance, de largo alcance, usted puede matar a la gente de lejos. Entonces, ya con el hecho de que usted pueda matar a la gente de lejos, todos estos honores de las batallas cuerpo a cuerpo, de corazón valiente y todo eso, ya se pierden. Pero aquí, si usted puede producir una gran carnicería sin tener que enfrentar al otro, sino simplemente barriéndolo, ahí ya estamos en otro esquema de batalla totalmente diferente. Aquí se van a dar las guerras de trincheras. Y las guerras de trincheras son estos agujeros que van a crear, son unas fosas de unos 3-4 metros de profundidad metidas en la tierra. Usted se mete en una trinchera de esas y usted lo que va a sentir es miedo, porque fuera de la trinchera están los nidos de ametralladoras, así que en el momento en que usted asome la cabeza, lo barren.
las trincheras están a pocos metros las unas de las otras, de manera que usted, con ganar 1 metro, no, el costo en hombres es altísimo, pero lo que usted gana a cambio es muy poco. Por 16 metros o por 20 o por 40 metros, usted está matando 50.000 hombres. Entonces no hay ninguna proporción entre las victorias, digamos, entre los avances que se obtienen y el costo al cual se van a obtener. Entonces el mismo esquema hace que esto no lo pueda ganar nadie. Está planteado de una manera totalmente absurda y es en realidad una trampa mortal. Entonces usted está metido en una trinchera, usted llegó todo entusiasta con sus charreteras y sus bailes de los salones de Ana Karenina y todo. Llega allá, lo meten en un barrial de estos y usted está escondido ahí y todo lo que usted está oyendo son las ametralladoras y empieza a escuchar un ruido infernal día y noche y esto no para. Y usted está metido ahí dentro de la trinchera mientras se le van muriendo los compañeros, ya sea de frío, ya sea de enfermedades o de toda esta cantidad de bombas que le están lanzando a usted a toda hora. Y después de esta cantidad de bombas que le están lanzando a usted va a llegar el gas mostaza. Y ya cuando llegue el gas mostaza son 100.000 bombas de gas mostaza que se esparcen sobre las trincheras. En las trincheras había más de 1 millón de hombres, porque la movilización de tropas va a ser gigantesca, porque el tamaño del conflicto hace que la gente que esté involucrada en los ejércitos sean millones. Son millones de muchachos escondidos en estas trincheras, escuchando el horror de las ametralladoras, esperando el momento de su muerte, porque de lo que mayor seguridad tienen es que de ahí no puede salir vivo nadie, porque la estructura militar de esto es una trampa. Entonces es una cosa absolutamente aterradora lo que esta gente va a sentir allá y digamos, uno de los testimonios más desgarradores de esto lo vamos a conocer es a través de un alemán. Es un alemán el que nos va a contar cómo fue de terrible esto. Es Erich Maria Remarque, que años después escribirá Sin novedad en el frente. Y este hombre nos va a describir que lo único que usted tenía era terror, que usted no sabía por qué estaba ahí, porque es que mire, el panorama es bien confuso. Usted cómo le va a decir a un soldado que está metido en la mitad del barro que es por el sistema de alianzas entre los austrohúngaros y los alemanes y entre Francia, Rusia e Inglaterra, a partir de unas dinastías en las cuales todos son primos, que han entrado a un conflicto por un atentado frente al último de los Habsburgo, que él va a tener que morir en esa trinchera, de ratas, de frío, de enfermedades, de gas mostaza, de toda esta cantidad de ametralladoras, de bombas. ¿Cómo le va a explicar el terror a partir del sistema de alianzas? ¿Qué tan abstracto le puede resultar a un soldado entender eso cuando lo único que está viendo es el rostro del terror? Entonces esto se vuelve una cosa terrible y de terrible pasa a peor, porque después empiezan, las batallas no tienen sentido por la manera como están planteadas. Entonces dentro de las batallas hay una cantidad, digamos, cada una de las batallas se va volviendo más terrible y empieza el invierno. En 1914 son todos los procesos de declaración de guerra y cómo van entrando los países. En 1915 la guerra submarina empieza a librarse y cuando torpedean el Lusitania es cuando van a entrar los norteamericanos. Y también han entrado los italianos mediante un tratado secreto, ya se han metido y van desembarcando cada vez más, las tropas se van desplazando hacia el oriente, porque empiezan a entrar por Salónica, empiezan a entrar en Grecia, empieza la expedición el 25 de abril a los Dardanelos, cuando los aliados desembocan en Galípoli, y en Galípoli va a tener lugar una de las batallas más tristes. Hay una película con Mel Gibson, de cuando estaba chiquito, contando la historia de los australianos que salieron absolutamente felices, embarcados con los ingleses en la gran aventura de la guerra. Les toca la expedición de los Dardanelos. Allí en Galípoli, que es el punto donde yo les digo que donde se parte el mapa entre Europa y Asia por un estrecho, y es el centro de las posiciones turcas, porque dividiría la parte turca de la parte búlgara, es decir, la parte continental, para tratar de infligirle una derrota fuerte a Turquía. Pero la batalla estaba planteada de manera que los turcos ya sabían cómo era que esa batalla iba a ser. Entonces ellos tenían un nido de ametralladoras en la parte de arriba de la colina. Así que cuando los australianos salieran, los estaban esperando para matarlos como patos.
En esa época, las batallas se planeaban estratégicamente dentro de un gigantesco tablero donde usted movía estos soldaditos de plomo todos preciosos y usted tenía un esquema de la batalla que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la realidad. Cuando usted tomaba una orden, el tiempo que se tomaba esa orden desde cuando el alto mando la manda a cuando le llega a la trinchera es un tiempo muy largo porque eran a través de estafetas, eran los grandes atletas, los de carros de fuego, los que corrían hacia la trinchera para dar las instrucciones de la orden. Entonces ese papel lo hace Mel Gibson, que va a avisarles a todos sus compañeros de infancia, a sus amigos del pueblo con los que se ha alistado en el combate, que no tienen que salir, que se cancele el ataque, porque el ataque es suicida, se sabe que los van a matar y que no hay ningún chance. Entonces, los australianos están esperando que se cancele el ataque hasta último minuto y están poniendo sus medallas, están poniendo los escapularios, las fotos de la madre, de la novia, de los hijos, los están poniendo sobre los fusiles como testimonio de su paso, porque saben que no van a volver y están esperando que les cancelen la orden de ataque. Y en el momento en que llega, porque esto es a pie, no hay sistemas de comunicación por radio ni nada, entonces llegan corriendo, y en el momento en que llega Mel Gibson corriendo, ya se han ido, ya no hay nada que hacer, están las trincheras vacías y los matan a todos, en un desastre terrible y absurdo y sin sentido. Y la música que le ponen a esto es la del Adagio de Albinoni, y esto es una cosa que uno se le rompe el corazón de ver cómo pudieron mandar tanta gente a la muerte por nada y de esa manera tan terrible. Los turcos van a tomarse la colina. Un año después esas tropas tienen que salir de Gallipoli derrotadas terriblemente en un desastre militar. Eso en lo que va del oriente. En lo que va del occidente va a haber un par de batallas que son las batallas más terribles que se han establecido en la historia humana, las batallas de Verdún y de Somme. La estrategia de las batallas está tan terriblemente planteada que son operaciones de señuelo para tratar de atraer las tropas y ponerlas a desangrar. Era el planteamiento de los alemanes era desangrar al ejército en Verdún, al ejército francés. Entonces se encuentran en una batalla en el cual usted está atrapado en un territorio en el cual no se puede mover ya más y están todas las tropas movilizadas. Y lo que hacen es matarse y matarse y matarse y matarse, pero no hay manera de ganar esa batalla porque hay una especie de tablas. Entonces todos están allá metidos, ha pasado la batalla del Marne y luego llega este infierno, el infierno de Verdún. Y están todos metidos allá y la batalla ya no se puede, esa batalla no se puede ganar, pero todas las tropas están allá. Entonces usted gana una colina, se desmoralizan todas las tropas y después de que gana una colina, en ese momento usted no ha ganado nada, rompe el frente, pero de todas maneras el frente se recompone y usted no ha ganado absolutamente nada. Entonces con esta estrategia es una guerra de desgaste. Aquí empiezan las guerras de desgaste. Las guerras de desgaste son aquellas en que nadie gana y en que nada se define. Verdún no define nada, Verdún no es Boine, Verdún no es la batalla, Verdún no define nada, pero en cambio la mortandad crece y crece y crece de una manera completamente inútil. En la descripción era que decía que entre las batallas más estériles que jalonaron la Primera Guerra Mundial, la más sangrienta, una de las más sangrientas era de Verdún. O sea que el planteamiento basado en la negación de maniobras como arma estratégica y en la sustitución por el soñuelo para atraer al enemigo y destruirlo por ataques frontales, puso de relieve tanto la indigencia mental de los estados mayores como el más absoluto desprecio por la vida humana. Entonces los ponen allá a matarse en una batalla que no va a definir nada y que está diseñada de una manera en la cual no va a tener ningún tipo de resultado. El resultado son 700.000 muchachos muertos, 700.000, entre alemanes, franceses y británicos. Y entre las tropas de los Anzacs, que como eran tan buenos, cada vez pedían más, y como eran tan valientes y tan buenos luchadores los australianos, entonces siempre llevaban más destacamentos Anzacs y más destacamentos Anzacs hasta que los exterminaron a todos por valientes y buenos soldados. Eran tan buenos que los mataron a todos. Entonces, después de la batalla de Verdún, que es el infierno total, viene otra donde se superan, porque en esto de barbarie la humanidad siempre se puede superar. Y la siguiente es la de Somme.
en la batalla de Somme van a morir 1.200.000 hombres. Estos personajes no volverán nunca en los campos de Europa. Están enterrados todos aquellos que conformaban un capital humano. Ahí están los que hubieran descubierto las curas contra la mayoría de enfermedades, lo que hubiera aportado al arte, a la medicina, a la literatura, porque el capital humano es irreemplazable. Debajo de los campos de Verdún y de Somme yace una generación que hubiera podido hacer un mundo distinto. Los griegos, en la mitología, hablan de una guerra que es la que tiene algún tipo de ideal o de creencia, que las llaman las guerras de Minerva. Esas son terribles, pero están animadas por alguna forma de pensamiento que cree en un ideal que está defendiendo. Pero hablan de otra, que es la de Marte. Las guerras de Marte son las de la destrucción ciega. Marte tiene dos hijos que anuncian su llegada, Fobos y Terror. El miedo y el terror anuncian la llegada de su padre Marte. Y se desata en los campos europeos la guerra de Marte. Y la guerra de Marte es la que no tiene sentido. Entonces esta guerra se compone en la primera parte de cómo se van metiendo todos los pueblos ahí, y en la segunda parte de cómo se van descomponiendo una vez en la batalla. Eso es básicamente hasta que se descomponen todos y se matan todos, digamos, si usted lo va a poner en breves palabras. Entonces, en la mitad de esta guerra, los rusos no aguantan más. Los rusos no aguantan más porque resulta que a ellos ya los habían aplastado en una gran rebelión en 1905, donde le habían suplicado al padrecito zar que les diera de comer, y el padrecito zar les mandó a los cosacos para que los rompieran a sables. Y después de una rebelión que fue aplastada de la manera más fulminante, un pueblo empobrecido, hambriado, sometido a las más oscuras penalidades, lo van a meter en una guerra mundial sin comerlo ni beberlo por los sistemas de alianzas. Entonces, los ejércitos rusos empiezan a desertar del frente a millares, porque no entienden para qué los están matando en el frente oriental. Y esa deserción se junta con el descontento de las ciudades, donde hay unos impuestos altísimos para sostener a los soldados del frente, y por el mercado negro y la corrupción esos impuestos nunca llegan al frente. Entonces no come la gente en las ciudades y en cambio tampoco come la gente en el frente. Entonces esta situación lleva a la fraternidad. Por eso es que cuando se produzca la revolución de 1917, los soldados del frente van a fraternizar con la población civil, porque ambos están llevando la peor parte de la situación rusa de una u de otra manera. Esa fraternidad va a hacer que se parte el ejército y alguna parte del ejército empiece a apoyar la revolución. Es la Primera Guerra Mundial la que va a llevar a la revolución bolchevique y a la revolución rusa, porque es esta la que los rusos no van a aguantar más. Una guerra de este tamaño a un pueblo que ha sufrido tanto es intolerable. Ellos ya habían sufrido la derrota de Puerto Arturo, la represión de 1905, el empobrecimiento, el hambre. No se van a aguantar una guerra mundial. La guerra mundial precipita la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre y en la famosa historia de Lenin en su trenecito que pacta con los alemanes la pasada por la frontera desde Suiza, donde estaba exilado, a Rusia para encabezar la revolución, diciéndole al alto mando alemán que si le permiten pasar ese tren, él va a sacar a Rusia de la guerra. Esa historia cambiará todo el siglo XX. Entonces llega el trenecito, lo reciben como un héroe en la estación Finlandia. Eso es abril. Más adelante, en octubre, se va a tomar el Palacio Tauride, el Palacio de Invierno de los zares, y ha llegado el fin del régimen. Ya primero habían derrocado al zar, pero había un gobierno provisional que no resolvía sacar a Rusia de la guerra, y lo que ellos querían era salir de la guerra. La revolución bolchevique convierte a la revolución de febrero en una revolución radical, en una revolución de octubre, y esa revolución de octubre, la bolchevique, saca a Rusia de la guerra a través del Tratado de Brest-Litovsk, que es el que entrega los territorios de Lituania, Letonia y Estonia
a cambio de, porque si usted no se puede salir de una guerra diciendo tapo remacho no juego más, porque es que eso es una cosa muy seria. Usted no puede decir es que me aburrí. Usted tiene que ceder territorios para que lo dejen salir. Entonces ellos ceden territorios y pactan la paz diciendo que entregan Lituania, Letonia y Estonia. Pero como Alemania va a perder la guerra, Lituania, Letonia y Estonia van a quedar independientes al final del conflicto. Entonces la salida de Rusia de la guerra marca un hito completamente diferente de la situación que estaban dando y empieza un proceso que va a tener unas repercusiones en todo el siglo XX. Las fuerzas del socialismo que se han venido expresando durante todo el siglo XIX se concretan en la revolución bolchevique y eso le va a dar otra dinámica totalmente diferente al siglo XX. Entonces está Rusia ahí, Inglaterra sigue peleando, luego entra los Estados Unidos a la guerra, ya está Italia metida del bando de los aliados, Japón entra a apoyar a los aliados también, y después de que la guerra, ya con la entrada de los Estados Unidos se define, porque a partir de Marne, de Somme, de Verdún, no, la guerra se estanca en la carnicería y no va para ninguna parte. Entonces es cuando los Estados Unidos propone una paz sin vencidos. Una paz sin vencidos significa acabemos esta guerra ya. Ya la gente está desesperada. Ya la gente ha muerto tanto en los campos y nadie regresa, que los ingleses que habían mandado lo mejor de su sociedad, que los habían mandado comprometidos creyendo que estaban llevándolos hacia la gloria, se encuentran con que desaparece su población y no vuelve, y empiezan a suplicar que les manden los jóvenes a casa, que les traigan los jóvenes otra vez a casa, porque ellos mandaron una generación entera y no les llega nadie, y los que van a llegar mutilados, van a llegar como fantasmas inertes, después de haber presenciado el extremo del horror. Ellos piden que les devuelvan a esos muchachos. ¿A dónde fueron esos muchachos que ellos mandaron a la guerra? Y que ahora no les han regresado. Entonces, en ese momento, hay un momento de saturación. Los movimientos pacifistas empiezan a hacerse muy fuertes. Al principio de la guerra el pacifismo era visto como una deshonra. A estas alturas, ya por el 17, ya todo el mundo quiere que se acabe esa guerra y los movimientos pacifistas empiezan a adquirir una gran fuerza porque se dan cuenta que lo que está pasando es una tragedia monumental que no está llevando a ninguna parte. Es en ese momento que los norteamericanos, que no están amargados por la crueldad, digamos, con que los europeos se han enfrentado, porque los norteamericanos no han tenido esos odios, ellos no tienen las heridas de Sedán sangrando, ellos no tienen toda esa cantidad de acumulación de odios y conflictos que tienen los europeos. Ellos quieren que se acabe la guerra y ya. Ellos no están interesados en prolongar esa guerra y saben que no tiene sentido. Entonces proponen un tratado en el cual simplemente se acabe la guerra. Pero resulta que los viejos odios de la batalla de Sedán, lo que Francia ha sufrido en esa guerra, porque es que la guerra es en Francia, Verdún queda en Francia, entonces Francia se ha vuelto una chamba a punta de huecos de trincheras, porque es que si usted se pone a abrir esos huecos, pues ¿en qué le queda el territorio? Se le vuelve una chamba gigantesca y usted va pasando por ahí más de 1 millón de hombres, millones de hombres están en combate por entre las trincheras y el gas mostaza, que es la razón por la cual aparecen con las máscaras en las películas, porque es que si no se les va el pulmón por ahí, si usted no tiene la máscara puesta. En principio esa guerra la desarrollaron los alemanes, pero luego la copiaron los aliados y nadie dijo que eso no se debía hacer. Y ahí empezó la guerra química en el siglo XX. Entonces, esto va dejando unos precedentes de barbarie cada vez más profundos y cada vez más terribles que hacen que la característica del siglo XX sea el exterminio. Digamos, planteado como un exterminio, eso nunca antes se había planteado en esos términos, no porque la humanidad no hubiera querido exterminarse, lo ha intentado con entusiasmo, con vigor, sino simplemente porque no disponía de la tecnología para hacerlo. La diferencia entre la Primera Guerra Mundial y las demás es que por primera vez tienen la tecnología para destruirse como querían, y lo hicieron. Entonces, sentaron el precedente del exterminio de pueblos, sentaron el precedente de la guerra como una manera de devastar al otro. Digamos, en la escala de la barbarie, esto profundizó el abismo de la especie humana en lo que ellos mismos llamarían el suicidio de la razón.
Por eso ahí había una caricatura de la época, está la muerte disfrazada de soldado bebiendo en una gigantesca copa, una copa totalmente llena de sangre que le escurre por la boca y un letrero que dice: a tu salud, civilización. La gran civilización europea se suicidó en las trincheras. En el momento en que se creía la portadora de uno de los niveles de cultura y civilización más alta que la humanidad hubiera conocido nunca, fue y llevó toda su civilización a las trincheras y la mató. Y eso ellos mismos no lo van a entender. Entonces, cuando se acaba la guerra, ya digamos cuando se plantea el armisticio de Versalles, el armisticio de Versalles tiene las mismas características de la humillación que los franceses sufrieron en la batalla de Sedán. Es exactamente en los mismos términos y simbólicamente está concebido de la misma manera. Entonces, a Alemania la declaran culpable de la guerra. Eso no había pasado antes. Usted la guerra las gana o las pierde, lo clavan o clava usted, pero usted nunca va a decir que usted fue el culpable de la guerra. ¿Por qué la declaran culpable si la guerra la empezaron los austrohúngaros? Por haber violado la neutralidad de Bélgica por ahí. Por eso es que la declaran culpable de la guerra, porque eso fue lo que involucró a Inglaterra y todo lo demás. Entonces, Francia encabeza un tratado que no es el fin de una guerra, sino la institucionalización de una venganza. El Tratado de Versalles es poner de rodillas a Alemania, de una manera tal que no pueda levantarse. Entonces le quitan Alsacia y Lorena, que fue lo que le quitaron a Francia en la batalla de Sedán. La ponen a firmar el armisticio de Versalles, donde Francia había tenido que firmar su derrota en la batalla de Sedán. Le quitan los territorios del Sarre, que era donde precisamente se producía el carbón que necesitaba para cualquier proyecto industrial Alemania. Le prohíben ejércitos, le prohíben armamento, la ponen a pagar la deuda de la reconstrucción europea, que es como si nosotros pagáramos solitos la deuda de América Latina, incluyendo México, Brasil y Argentina, de nuestro propio presupuesto. Eso nos haría inviables en el futuro como país. Keynes decía que con que solo Alemania pagara una décima parte de la reconstrucción europea, ya con eso su economía sería inviable para siempre. Eso destruiría la economía alemana. Entonces le ponen la carga de pagar la reconstrucción europea, con la cual queda claro que Alemania no va a poderse levantar de eso. La despedazan como territorio, le prohíben los ejércitos, le prohíben los armamentos, la declaran culpable, es decir, añaden el estigma a la derrota y a la capitulación. Entonces, pues si me va a pegar, no me regañe, yo ya me rendí. ¿Qué hago? Yo ya capitulé, mire, estoy sentado capitulando con usted, pero no me declare culpable de la guerra, porque es que también yo, ¿qué hago? Es tal el maltrato de Alemania, digamos, la manera como Alemania va a quedar después del Tratado de Versalles no se compadece con lo que pasó cuando todo el mundo tuvo la responsabilidad en este conflicto. Cuando todos se metieron allá, gozosos y encantados de la vida, se fueron a encontrarse en la barbarie, y Alemania paga el precio ella sola de toda la guerra. Eso va a producir una sensación profunda de injusticia entre los norteamericanos y entre los mismos ingleses, que va a traer consecuencias diversas después. Esta situación, la desgracia de Alemania, la manera como Alemania queda despedazada y destruida, hace que los norteamericanos no ratifiquen el Tratado de Versalles, porque ellos fueron a un amnisticio, a una venganza. Y al no ratificarlos, la Sociedad de las Naciones, que se crea como un organismo de mediación en conflictos para evitar que se generalicen como se había generalizado pues no va a pertenecer, los Estados Unidos no van a ser miembros de la Sociedad de las Naciones, y ya ahí está coja. Porque una potencia que empieza a tener importancia, empieza a tenerla, todavía no es la que va a ser después, pero ya tiene una importancia significativa dentro del panorama del escenario mundial, no va a formar parte de la Sociedad de las Naciones. Inglaterra queda con la sensación de que se les fue la mano, que realmente hicieron una cosa muchísimo más allá de los límites de lo que tenía que haber sido. El balance es absolutamente aterrador,
porque una generación completa de los europeos murió en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significa una generación completa? Significa los hombres entre los 14 y los 40 años. Desaparecieron, quedaron baches de población y quedaron mujeres muy jóvenes con hombres muy viejos tratando de poblar un continente donde los que sobrevivieron fueron los minusválidos que llegaron mutilados o los viejos del pueblo que no tenían edad para el reclutamiento. Por eso es que en Europa hay una infraestructura tan grande para minusválidos, porque ellos fueron un continente minusválido en 2 guerras mundiales. Y queda una sensación de barbarie. No hay ningún pueblo en Europa que no tenga una tumba por la Primera Guerra Mundial y que no lo tenga después por la Segunda. Fue un conflicto generalizado que afectó a todo el mundo. Ellos quedan con una sensación de que algo terrible ha pasado y ese malestar solamente va a ser expresado por el Dada y el surrealismo. El arte, solo el arte va a entender la dimensión de la barbarie. Solo las vanguardias artísticas del siglo XX van a poder decir que lo que allí pasó es innombrable, que la razón se suicidó. Por eso intentarán, por la vía del psicoanálisis, entender con el surrealismo lo que la razón no puede explicar. Por eso decían lo que planteaba Goya, que el sueño de la razón crea monstruos. ¿Cómo pudo la razón justificar la barbarie de esta manera? Ellos no lo pueden entender. Y el Dada plantea retroceder al comienzo de la civilización, y Dada es la primera palabra que un niño dice en cualquier idioma. Así que hay una manera de entender este vacío, una cosa terrible que es lo que acaba de pasar. Y los ingleses quedan salpicados por la sangre, la barbarie y el horror, y van a tratar de evitar por todos los medios posibles que Inglaterra se vuelva a involucrar en una guerra. Y eso no va a ser evitable porque la Primera Guerra Mundial quedó tan mal terminada que la Segunda no es sino la continuación de la Primera Guerra Mundial. Digamos, esto es una sola guerra en 2 tandas, con 20 años de diferencia. Pero es una sola guerra porque los conflictos que la generaron no se solucionaron aquí. A la final, nada nos quedó resuelto. Ninguna de las situaciones que había llevado a la guerra se resolvió. Cayeron todas las grandes dinastías de Europa, por eso a esta guerra se le llama la caída de las águilas. Los Habsburgo se disolvieron como imperio, Austria y Hungría se separaron como países. Los Romanov no aguantaron, la revolución los borró. Los Hohenstaufen quedaron totalmente borrados, también Alemania quedó totalmente destruida y va a terminar también su monarquía. Las grandes monarquías de Europa desaparecen. Polonia, disuelta durante 150 años, reaparece como país. Serbia aparece como país, Bulgaria también, Checoslovaquia aparece como país. El mapa de la Europa del Este se conforma poco más o menos como duraría bastante tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Lituania, Letonia y Estonia se harán independientes, mientras tanto, después se los van a volver a anexar. Todo el mundo va a quedar en una situación absolutamente dramática y los ingleses van a intentar evitar que en lo que quiera que pase después, ya después de que firmaron la guerra y la paz, y Clemenceau diría, qué lástima que dentro de 20 años estemos otra vez en la misma. Y nadie se imaginaba por qué Clemenceau decía eso, pero él sabía que por el tipo de amnisticio que se acaba de firmar no había de otra que una siguiente guerra. Entonces, por eso es que en la película de Lo que queda del día, que es basada en una novela, The Remindings of the Day, el Lord en cuya casa se oficia una de las grandes conversaciones, ya en los tiempos de von Ribbentrop, quiere intentar una actitud más benévola con los alemanes porque él tenía un amigo alemán con el que habían jurado ser amigos pasara lo que pasara del bando que estuvieran. Su amigo alemán no puede sobrevivir a la posguerra porque fue tan dura que termina suicidándose. Y este Lord intentará evitar que eso vuelva a suceder, que Alemania quiere reparar la injusticia con que Alemania fue tratada en la Primera Guerra Mundial, y resulta que ya no está tratando con los prusianos de la Primera Guerra, sino con los nazis de la Segunda, y con los nazis de la Segunda la cosa es de otro precio. Es sobre la humillación alemana, sobre el desgarramiento del pueblo alemán, que los nazis van a fincar su movimiento político, van a aprovechar la humillación, el desangre, la sin salida, para crear un discurso reivindicador, pero un discurso que implique que los demás pueblos deben morir para que ellos existan. Entonces, la fuerza del nazismo está en la amargura de Versalles. Después de la guerra, después del armisticio de Versalles, va a haber una revolución espartaquista en Alemania que va a ser aplastada. Y con ella, con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, muere la posibilidad de una verdadera oposición
y será el nazismo y no el socialismo el que determine el curso de Alemania, y el curso de la humanidad queda determinado también por ese hecho. Entonces después los nazis recogen la amargura, lo que llaman la ira narcisística, y es un pueblo llevado a un estado de herida y de rabia más allá de lo tolerable. Y esto de haber llevado a Alemania más allá de lo tolerable es lo que explica las raíces del nazismo. Y cuando ya se vayan a meter con el nazismo, los ingleses tienen todavía la sensación de que fueron muy injustos y que tiene que haber otra manera de tratar el asunto de los alemanes. Y ya en ese momento no hay de otra. Inclusive en la película de Adiós Mr. Chips, también con el maravilloso Peter O'Toole, Goodbye Mr. Chips, hay un momento en que en plena guerra mundial Mr. Chips lee la lista de sus alumnos que han caído en esos días en el frente, y lee tanto las de sus alumnos que han caído en el frente inglés, con los ingleses y los aliados, como los que han caído en el frente alemán. Y es totalmente despreciado por eso dentro del clima patriótico de la época, pero él decía que ambos fueron sus alumnos y que una vida no es más valiosa que otra. Entonces hay una sensación contradictoria, un sabor amargo de un patrioterismo desangrado y una sensación de que los alemanes sufrieron tanto que no valió la pena nada. Digamos, cuando usted empieza a sentir compasión por el enemigo, es que el nivel de barbarie que se registró trascendió los límites de lo imaginable. Empiezan a sentir que lo que pasó no es justo. Y los alemanes sienten que lo que pasó no es justo de ninguna manera. De la amargura va a salir el nazismo. Y con el nazismo las cosas son a otro precio, porque este es un proyecto, el nazismo es un proyecto de guerra en sí. La guerra, ellos no llegan a la guerra ellos van por la guerra. Y eso los ingleses no lo van a poder entender, porque no hay una claridad sobre todo lo que pasó. Las guerras ante todo son confusas. Entonces los ingleses van a intentar evitar meterse en otra guerra, y lo intentan de todas las maneras posibles, desde la vía diplomática, de lo que queda del día, hasta el hecho de tratar de pactar con Hitler, ya después cuando Hitler vaya a subir al poder por votación popular en Alemania, en 1933, cuando es elegido canciller. En ese momento los ingleses creen que haciéndole concesiones a Hitler van a evitar que ataque Inglaterra, van a evitar que se meta con el oeste, dándole concesiones en el este. Entonces cuando Hitler empieza la expansión, primero anexándose a Austria por plebiscito y luego ya avanzando sobre Checoslovaquia, Inglaterra permite que se reparta Checoslovaquia sin hacer nada al respecto, pensando que así lo va a apaciguar, como quien le da carne al tigre para que no se lo coma a usted. Pero el tigre se va a comer a todo el mundo. El único, en ese momento está Chamberlain en el poder, y Chamberlain es un pacifista, y Chamberlain es un hombre que de verdad no quiere la guerra, en serio no quiere la guerra. Él no quiere que su país vuelva a vivir una barbarie de esas. Él tiene muy reciente los recuerdos, 20 años sobre un recuerdo de esto no es nada. Es muy poco tiempo en la historia para un hecho tan terrible como fue la Primera Guerra Mundial. Entonces cuando viene la segunda, eso está fresquito en la memoria y nadie quiere meterse ahí. Pero Hitler va a hacer que estas cosas sean inevitables, porque el proyecto de Alemania, de esa Alemania, no de la Alemania vencida, sino de la Alemania nazi, que hay que distinguirlo de todas maneras, ese proyecto es la guerra. Entonces eso ya no se va a poder evitar. El único que está todo el tiempo advirtiendo que la política de Hitler no le llama la atención, que él está por debajo de cuerda creando ejércitos y está reactivando los armamentos, que está incumpliendo todo lo que se dijo en Versalles, que ahí hay un tipo que está haciendo cosas que no eran lo que habían pactado. El único que intuye lo que está pasando en ese momento es un hombre tan supremamente fanático políticamente que pocas personas le creen, porque era un hombre que cazaba batallas con todo el mundo, era un energúmeno. Entonces su carácter energúmeno hace que no le para en bolas el día que sí tenía la razón, que es lo que le pasa al pastorcito. Entonces cuando dijo que venía el lobo, realmente venía el lobo. Y nadie le cree, porque como era tan energúmeno y causaba tantas batallas y era un hombre tan polémico y tan pugnaz, él dice: Hitler no me gusta, yo sé cómo se lo digo. Pero Chamberlain intenta apaciguar la guerra de la manera posible para evitar la barbarie, para evitar un segundo episodio de la barbarie, y ese segundo episodio, como están planteadas las cosas, después no va a poder ser evitado. Entonces, el hombre que permanentemente
está diciendo que no hay que que no hay que dejar que Hitler avance sin pararlo, que hay que pararlo en algún momento, que tarde o temprano se van a encontrar con él. Se llama Winston Churchill. Y el hombre tenía razón. En ese caso en particular tenía razón. Y cuando le den la razón y le digan, sí, efectivamente, usted tenía toda la razón, ya es tarde. Ya los tienen totalmente cercados. Mientras tanto, se va cocinando casi, 20 años, en estos lapsos es muy poquito, y se va cocinando la segunda, sin que nadie la quiera, todo el mundo tratando de evitarla, pero sobre todo y particularmente Inglaterra. Y en esta sí que le va a ir duro. Aunque la gane, va a pasar los tiempos más tenebrosos de toda su historia. Después de pasar del esplendor de la era victoriana, después de toda esa maravilla del Imperio Británico, la coge el siglo XX con 2 guerras mundiales. Inglaterra va a sangrar en el siglo XX y va a conocer los abismos del horror, y va a conocer el heroísmo de una resistencia de población civil como uno no se puede imaginar, lo que va a ser el honor inglés defendiéndose en la Segunda Guerra Mundial, lo que van a hacer los ingleses tomando el té a las 5 de la tarde para que las rutinas cotidianas no los priven de la dignidad de sentir que el mundo tiene que seguir aunque lo destruyan. Todo esto, la resistencia heroica, la batalla de Inglaterra, las palabras de Churchill, la historia de ese pueblo sometido a los bombardeos de Londres, los terrores de los B1 y los B2 es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y hoy, desde los espacios de la barbarie, desde las trincheras, desde lo más oscuro de la naturaleza humana, desde lo más terrible de la carnicería, del sinsentido de la guerra, en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y vamos a ver cómo les queda feliz el domingo.